Hey, hola, mi nombre es Ingrid Dayan Mesa Lomelí, soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional 145 Zapopan. El motivo del video es por mi asignatura de Didáctica General, impartida por el profesor David Carrillo Macías. El día de hoy hablaremos sobre la organización y el clima del aula, el liderazgo, la resolución de conflictos y la educación moral como propuestas de mejora actuales. Algunas cuestiones introductorias pero básicas. Sabemos lo compleja que es hoy en día la labor del profesorado y debemos ser conscientes de cómo su función se ubica dentro de la organización a la que pertenece. La meta universal de la escuela es la mejora de la educación para formar y educar ciudadanos transformadores y críticos. Desde esta perspectiva se está aludiendo a las líneas de trabajo, lo que nos lleva a una construcción de un currículum significativo que permite organizar el trabajo del alumno en torno a sus intereses. Las aulas no son solo el lugar donde se imparte la enseñanza, sino también es el lugar donde los alumnos ponen en práctica lo ya aprendido. Se pretenden ciertas claves que deben enseñar en las aulas, sin generar aversión ni odio al aprendizaje. Una expectativa histórica de la dirección de las clases. Los grandes cambios en la actualización del profesorado en el momento de interpretar las experiencias de aprendizaje. Algunos puntos del aprendizaje situado. No es teórico, es práctico. Destaca las potencialidades de la persona. Promueve que lo aprendido se ponga en práctica. Permite la reflexión, el análisis y toma de decisiones. La buena enseñanza y su sentido ético. Gary T. Fenstermacher. Gary Fenstermacher advierte sobre la posibilidad de confundir el significado de buena enseñanza con el de enseñanza con éxito. Aclara que el término enseñar está vinculado al término aprender. Tú como docente debes tener un conocimiento especializado sobre técnicas y procedimientos que te ayudarán a estructurar el ambiente físico de la clase, establecer reglas y procedimientos de actuación. Objetivos formativos y educativos. Número 1. Fomentar actitudes de sociabilidad. Número 2. Inculcar el amor al trabajo. Número 3. Actuar con honestidad, lealtad y delicadeza. Número 4. Adquirir el sentido ético de la responsabilidad. Motivación y aprendizaje efectivo. El profesor debe poner en práctica ciertos trabajos en el aula para que el alumno se sienta motivado al momento de hacer la tarea. Pero erróneamente, son muchos los que consideran que el aprendizaje significativo solo puede ser por descubrimiento o que el aprendizaje receptivo es solo memorístico. David Ausubel, quien fue un psicólogo y un pedagogo, ponía mucho énfasis en la elaboración de la enseñanza, partiendo del conocimiento que el alumno ya tiene. La función de una buena enseñanza consiste en que sean los alumnos quienes investiguen y reflexionen sus propios objetivos. Dos factores básicos que hacen que los estudiantes quieran aprender algo: la importancia del tema, que debe tener un valor para el alumno, y la posibilidad de realizar la tarea de aprendizaje con éxito. Si queremos que una tarea tenga valor y merezca la pena, es importante que conozcamos, grosso modo, los diferentes tipos de aprendizaje. Motivación extrínseca. Es donde el estudiante se centra en el resultado y no en el proceso, existiendo dos categorías: refuerzo positivo y refuerzo negativo. El refuerzo positivo tiene como el fin de alcanzar algo positivo, una recompensa o el éxito, mientras que el refuerzo negativo tiene como el fin evitar algo negativo, un castigo o consecuencia del fracaso.
Motivación social. Los estudiantes aprenden con la finalidad de agradar a personas cuya opinión es importante para ellos y descubrir el origen de identificarnos con otra persona. Motivación de logro. Los estudiantes aprenden con el fin de que destaquen sus egos, compartiendo con otros estudiantes y superarlos, lo que hace que se sientan bien consigo mismos, pero este tipo de motivación acaba con el aprendizaje en colaboración. Motivación intrínseca. Aprender por qué les interesa, ya sea por tarea o la actividad misma. Este tipo de motivación lleva a un aprendizaje profundo en el alumno. Debemos tener en cuenta el interés de los alumnos cuando realizan actividades académicas. Diseñar actividades variadas que incluyan elementos nuevos. Los trabajos requieren la elaboración de productos que pueden ser verificados de forma correcta. Es donde el profesor aplica el feedback en el alumno, que consiste en la opinión, la encuesta, el comentario, la clasificación, los resultados, consejos, ideas y las respuestas. Debemos dar la libertad de desarrollar las actividades con quien ellos quieran, de forma que se cumplan los objetivos. Se enfatiza la comprensión y el aprendizaje desde una evaluación que va más allá de la reproducción de saberes y realización, evitando también la comparación negativa y perniciosa cuando se detectan diferentes métodos en su ejecución. Ámbitos que constituyen una base metodológica curricular significativa y coherente. Motivación. Crea situaciones que conecten con los intereses y expectativas de los estudiantes, partiendo de sus experiencias. Solo así se producirá el conflicto cognitivo entre su nivel de desarrollo real y potencial. Explicación de los esquemas previos. Es el camino imprescindible para construir, mejorar, ampliar o rectificar esquemas o estructuras. Promover la funcionabilidad de lo aprendido. El aprendizaje significativo es una función que se aplica y puede transferir distintos contenidos. Es decir, que se aplica y se transfiere a otras situaciones o contenidos distintos de aquel en el que se ha aprendido. Una metodología que integre de forma efectiva a los alumnos en clase. La individualización es un supuesto básico y principal que tiene dos dimensiones que pasan por el estudio de las diferencias individuales, dimensión psicológica y dimensión pedagógica. La dimensión psicológica se centra en las diferencias personales que intervienen en el rendimiento del alumno, capacidad, interés y ritmo de trabajo, mientras que la dimensión pedagógica, centrada en la búsqueda no solo de un mayor rendimiento, sino de un desarrollo de la personalidad al servicio del proceso formativo integral. Una forma eficaz y práctica de integrar al alumno a la clase es hacerlos participar en el día a día. La participación ya no es solo un medio de integración, sino una necesidad y un objetivo de gran alcance educativo. Otro medio de participación es cuando se le da la oportunidad de trabajar en equipo. Esto lo que hace es que el alumno participe de forma continua. Las comunidades de aprendizaje, una herramienta para conseguir un currículum significativo para el alumno. Debemos entender que la comunicación significativa es la clave para el buen funcionamiento de un grupo organizado. A nivel didáctico, podemos entender las consecuencias principales de todo esto. La integración social se forma como un ámbito privilegiado, al igual que puede provocar un conflicto sociocognitivo. Los niños pequeños son quienes mayor partido sacan de las situaciones de interacción social, ya que debido a su edad es más fácil que ellos aprendan las cosas. La interacción social puede progresar a los individuos en el desarrollo cognitivo de forma duradera. Esta interacción social promueve no solamente un tipo determinado de aprendizaje, sino el desarrollo cognitivo a nivel general.
La tarea del profesor no consiste en restringir o evitar las comunicaciones, sino en cuidar que se desarrollen normas de comunicación que faciliten la enseñanza. Organización de la clase. La decisión que se debe tomar supone la elección y combinación de distintos métodos coherentes que sostienen los procesos de aprendizaje y enseñanza. La organización de actividades en el aula sigue unos principios metodológicos e implica decisiones que afectan a las estrategias de enseñanza. Las estrategias de enseñanza se basan en una perspectiva constructivista del aprendizaje que suele desarrollarse a través del aprendizaje por descubrimiento. Los medios y recursos didácticos, los libros de texto, televisión, DVDs, proyectores, son materiales de apoyo del docente, haciendo de este modo que los medios sean componentes sustantivos del currículum. Todos hemos notado el importante avance en los recursos didácticos y las tecnologías, y en los últimos años, por este motivo, autores como Aria o Chacón abordan el análisis de las TICs. Las TIC fuera del aula han ido ganando terreno con tal fuerza que están contribuyendo a desposeer a la educación formal de su verdadero significado. Tres variables que están relacionadas entre sí y responden a unos principios metodológicos generales. La interacción en el aula, formas de agrupar a los alumnos en el aula, espacio y tiempo. La interacción social en el aula es importante que el profesor sea capaz de reconocer el estilo que predomina en sus clases y tomar conciencia sobre las consecuencias que tiene en relación con el que desarrolla a sus alumnos. Formas de agrupar a los alumnos en el aula. El modelo en el que se agrupan los alumnos será determinado en relación con el tipo y calidad de aprendizaje a conseguir. Espacio y el tiempo. Para un buen funcionamiento de la rutina escolar y un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, sea lo más óptimo posible, desde el punto de vista de la organización del espacio, es fundamental que los niños perciban algo suyo. Comportamientos no deseados. Un resolutivo frente a los conflictos mal gestionados, la educación socioemocional. La mayor parte de los conflictos negativos, los mal gestionados, los que se enquistan, los que desembocan en situaciones problemáticas, son un reflejo de la ausencia de competencias socioemocionales. Desembocando situaciones problemáticas siendo un reflejo de la ausencia de competencias socioemocionales, ya sea faltas de respeto, autocontrol, agresividad, desmotivación o ausencia de límites, son uno de los ejemplos de los problemas que caen absolutamente dentro del ámbito socioemocional. Se considera que la educación socioemocional es un valioso instrumento que puede resolver o evitar que se enquisten los conflictos, pero ¿podemos contestarnos esta pregunta? ¿Por qué es importante la educación socioemocional? En primer lugar, porque facilita el aprendizaje, y la segunda, porque es la forma en sí misma y fortalece en el alumno aspectos como la responsabilidad, la autonomía y fuerza de voluntad, que serían útiles en otras facetas de su vida. La educación socioemocional tiene como propósito generar que el estudiante desarrolle sus propias competencias socioemocionales. Es un valioso instrumento con el que se puede resolver y evitar que se enquisten los conflictos. Es donde el profesor puede aprovechar cada conflicto para intervenir y poder introducir cuñas socioemocionales que entrenen habilidades intra- e intrapersonales incompatibles con los conflictos de la disrupción. En las escuelas debe buscarse y conseguirse el desarrollo integral hacia la inclusión de la educación socioemocional y queda ampliamente justificado. Formativo. La educación debe procurar la formación integral del alumno, y eso no incluye los aspectos cognitivos, sino también sociales y emocionales. Social. Ayuda a construir un clima positivo en la clase y ahorra intervenciones disciplinarias y de control. Afectiva. Proporciona satisfacción y bienestar al ser un factor de primer orden para crear relaciones interpersonales basadas en la empatía, el respeto y la calidez. Instrumental.
Es un medio para mejorar el rendimiento académico del alumno y facilitar la labor del profesor, permitiéndole dar clases más cómodamente y abordar contenidos académicos en mejores condiciones. Puede optarse por diferentes vías para el abordaje de contenidos de educación socioemocional en el aula. Tratamiento tutorial. La tutoría es el espacio natural para tratar a fondo y de forma sistemática los contenidos y estrategias de la educación socioemocional, que permite llevar a la práctica un programa de educación socioemocional con sesiones concretas que traten los problemas más frecuentes y preparen a los alumnos en técnicas para evitarlos. Inclusión curricular. Le da la iniciativa al alumno sobre el interés que persigue su camino de aprendizaje de modo transdisciplinar. Cuñas socioemocionales y mesetas. Cuñas socioemocionales consiste en aprovechar cualquier situación como implicaciones socioemocionales que presenten en una clase, ya sea un roce, un conflicto, una discusión o una agresión. Aborda una perspectiva considerándola como una de la ocasión para aprender y practicar habilidades sociales y emocionales. Tratamiento interdisciplinar. Contenidos de educación socioemocional tratándose de forma coordinada y transversal entre varios departamentos, presenta dificultades por complejidad de coordinación. Mesetas. Aprovecha las ocasiones que se vayan presentando. Conviene provocar una aparición dejando algunos minutos en cada clase para dar lugar a la conversación, la escucha activa, el conocimiento mutuo o la construcción de un grupo. Las intervenciones ocasionales intuitivas e improvisadas. Esta es la forma más habitual de intervención. Consiste en reaccionar en solitario de forma intuitiva e improvisada cada vez que surge cualquier incidencia en el aula. Es aquí donde nos topamos con una paradoja. De ser la improvisación la que representa mayores deficiencias, es la que mayor suele usarse en las prácticas de la docencia, mientras que las estrategias flash, por ser las más adecuadas y completas, pueden ceñirse a los principios de planificación, transversidad y simplicidad, son las que menos ejecutan los docentes. El desarrollo moral en el aula. El desarrollo moral no puede ser relegado a la educación de la religión, ni tampoco se puede defender de un pretendido objetivismo en él. Es decir, la escuela pública no debe transmitir valores que sean aceptados de forma crítica o adoctrinar a los alumnos, ya sea de forma directa o indirectamente, sino que debe capacitarlos para pensar y decidir por sí mismos, de acuerdo con la tradición liberal de la autonomía moral. En este sentido, la función principal de la escuela tradicional ha sido transmitir valores incuestionables, dogmáticos, es decir, donde el alumno solo tenía que memorizar y cumplirlos. Hace algunas décadas se produjo un movimiento en el sentido opuesto que propuso no educar dichos valores morales y dejar que cada estudiante partiera desde cero, con la expectativa de que llegase a conseguir un mundo mejor. Esto no nos hace entender que una moda pedagógica que está centrada en la educación tiene impregnado valores de alguna de las últimas reformas educativas y los nuevos currículums generados por ellas. Es por eso que autores como Darling Hammond, John Bransford, La Piaget o Schocket consideran que el carácter moral de la educación ha de fundamentarse en enseñar virtudes como ser responsable, no ser mentiroso, ser honesto y cuidadoso. Otros que el desarrollo moral a través de la educación pasa por enseñar a obedecer reglas que permitan a los niños a relacionarse con los demás y ser cívico tanto fuera como dentro del aula. Hay quienes creen que el carácter moral de la educación ha de focalizarse en la enseñanza de los niños para que sean unos pensadores autónomos, siendo capaces de cuestionarse la injusticia y adoptar una postura crítica frente a la ciudadanía. Muchos creen que con revisar nuestro currículum comprueban que la moralidad se deriva de las creencias religiosas. Se cree que expresar un punto de vista moral es simplemente expresar una opinión, pero esto no significa que las creencias morales de las personas se deban ser idiosincrásicas, que significa que sean distintas. Hay quienes creen que la moral es relativa, pero no depende de una sociedad a otra, de una edad a otra, de modo que de algunas formas de recomendaciones morales no son admitidas en otras. Hay quienes equiparan moralidad con una serie limitada de categorías de la experiencia humana.
Podemos reiterar que son muchas las voces que se alzan defendiendo una educación en valores sin recurrir a creencias religiosas. La sociedad, a lo largo de los siglos, ha declarado que prefiere la vida a la muerte, la libertad a la esclavitud, la igualdad a la discriminación. Esta es la atalaya desde la que nos posicionamos para defender una ultranza de la educación en valores, no desde un dominio técnico y manipulador que cosifica al mundo, sino desde la evaluación de un aspecto específico en el contexto de una situación dada, y en la que se valora cada detalle. Al llevar adelante una educación sistemática y explícita en determinados valores, se posibilita la aparición de nuevas respuestas a viejos y nuevos conflictos por parte de los que vienen detrás de nosotros. No plantear la problemática ética es privar al alumno también de ese derecho y de esa posibilidad de crear. La escuela no es el mundo, pero lo representa, y en el mundo nuestros alumnos no pueden ni podrán evitar la cuestión moral. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Ingrid Dayan Mesa Lomelí y espero verlos pronto. ¡Hasta luego!